Buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 20 de abril del año 2023. En materia internacional hay notas curiosas. Por ejemplo, Ucrania aseguró que Vladimir Putin no visitó Kherson y Lugansk, sino que envió a un doble. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional dijo que el líder del Kremlin es un hombre asustado que evita en todo momento el peligro, por lo que no tomaría ese riesgo. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, aseguró que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no fue quien viajó en las vísperas a las regiones ucranianas de Lugansk y Kherson, sino que lo hizo un doble suyo. No había ningún Putin allí, dijo. Este es un hecho ya bien conocido. Para comunicarse con el verdadero Putin debe pasarse al menos 10 o 14 días en cuarentena, ha asegurado el segundo al mando de la Seguridad Nacional Ucraniana durante una rueda de prensa. De acuerdo con Danilov, Putin es un hombre asustado que evita en todo momento el peligro, con lo que no correría el riesgo de desplazarse hacia esas regiones en territorio ucraniano, aunque son regiones que fueron de las que anexó Rusia. El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional ucraniano ha recordado que cuando recibe a visitas internacionales, Putin suele sentarse en grandes mesas a metros de distancia de su interlocutor. Y también remarcó que es lo opuesto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Muy bien. Por otra parte, y en Ucrania también, el secretario general de la OTAN llegó por primera vez a Kiev desde el inicio de la invasión rusa. Jens Stoltenberg visitó la Plaza de San Miguel de Kiev para rendir un tributo ante un monumento en honor de los militares ucranianos muertos en combate. Llegó hoy y es la primera visita de quizá el vocero más importante de la OTAN, que ha sido la voz firme de la Alianza del Atlántico Norte durante la guerra, que ya dura más de un año y ha jugado un papel muy importante a la hora de recabar y coordinar apoyo de los 31 miembros, incluyendo ahora a Finlandia, para el asediado país ucraniano en los esfuerzos de conservar su territorio. Bueno, de Ucrania nos vamos a Estados Unidos, donde Alejandro Toledo, a través de su abogado, avisó que se entregará a las autoridades de Estados Unidos mañana viernes. Su abogado José Roberto Su Rivadeneira dijo que su cliente se entregará a la justicia para ser extraditado a Perú. La Fiscalía de Perú informó el 21 de febrero de este año que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, sobre quien pesan acusaciones de corrupción en su país. Según las autoridades de Perú, Toledo, quien gobernó el país entre 2001 y 2006, habría recibido hasta 30 millones de dólares en presuntos sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para favorecer a la empresa al realizar negocios en el país. Fue arrestado en julio del 2019 en respuesta a una orden de extradición enviada a Estados Unidos en mayo de 2018 y cumple arresto domiciliario en California. En su momento, Toledo, como es costumbre, negó las acusaciones y las tildó, adivinen de qué, de persecución política. Cualquier parecido no es mera coincidencia. Y por cierto, y a propósito de Perú y Colombia y su escarceo diplomático, el gobierno de Perú denunció ayer una nueva e inaceptable injerencia del presidente colombiano Gustavo Petro en asuntos internos durante su discurso ante la Organización de Estados Americanos, donde Petro volvió a defender al exmandatario Pedro Castillo, preso desde diciembre por su fallido autogolpe. La canciller peruana Ana Cecilia Gervasi tuiteó: nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en violación a su carta constitutiva. De manera pues que sigue caliente el conflicto entre diplomáticos hasta ahora entre Colombia y Perú, por lo que Perú alega es una injerencia indebida del presidente Gustavo Petro, defendiendo ahora ante la OEA en Washington a Pedro Castillo. Por cierto, Petro se reúne en unos minutos en la Casa Blanca, en el Salón Oval, con el presidente Biden, donde se ha dicho que va a abogar
por resolver el tema del conflicto también en materia comercial y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela. Así que vamos a ver qué resulta de esa reunión donde Biden anunció que va a ir con todo su equipo de trabajo. Así es, así es. Y en el plano local, Guido, sigue sin pasar nada. Por parte de Presidencia no vemos señales de humo siquiera del alquiler del local de un director de la Presidencia para las instalaciones de la regional del DAS. Ni siquiera una comunicación, ni nada. No hay señales de humo. Fíjate el contraste, y tengo que decirlo porque así como nosotros señalamos aquí las cosas que están mal hechas, también hay que señalar cuando se actúa rápido y contundentemente. El ministro de Gobierno, Roger Tejada, ya sacó destituyó a la funcionaria del ministerio que fue detenida ayer en el operativo en Costa del Este. Inmediatamente sacaron un comunicado y así es como se debe actuar, señor presidente. Coja ejemplo de su ministro de Gobierno. Sí, sí, la verdad es que, bueno, ahí había, evidentemente no era una persona de alto rango y quizás eso le facilitó la decisión. En este caso se trata de Eduardo Cerda, que fue director de PAN Deportes al inicio del gobierno y luego, desde el 2021, está en el Ministerio de la Presidencia como director. Entonces, realmente no comprendo. Y lo más triste de esto, Guido, y que tú fuiste fiscal de cuentas y sabes eso, ya la Contraloría dijo que había un conflicto de interés. O sea, eso es otra cosa que a mí hasta me sorprende. Pero es que además, pero es clarísimo, entró en vigencia la ley de conflicto de intereses, que era largamente esperada por la sociedad panameña. Y entonces, ¿cómo es posible que a pesar de que hay una ley de conflicto de intereses en vigencia, se descubre esto y no pasa nada? Esa es la parte moral, pero en la parte legal, Contraloría dice que aquí hay conflicto de intereses y por lo tanto el pago no procede, bueno, pero siguen ocupándolo, entonces el litigio y la deuda se siguen ampliando. O sea, entre más tiempo pasan ahí, más le vamos a deber, a pesar de que ya Contraloría dijo que el pago no procede. Entonces, ¿cómo puede ser posible que a pesar de que Contraloría dice esto, lo siguen ocupando? O sea, no sé si estamos entendiendo la gravedad. Cada mes nos cuesta miles de dólares. Sí, aparte que debería haber un pronunciamiento más allá de lo que dijo la Contraloría. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Un pronunciamiento del Ministerio de la Presidencia, en todo caso. Y entonces lo peor del caso es que el DAS sí emitió un comunicado ayer. Pero a mí me indignó todavía más. El director del DAS, Israel Rodríguez, Francisco Israel Rodríguez se llama él, y él, por cierto, era funcionario, era director del PAN con Martín Torrijos. No sé si recuerdas. Él repite en el cargo porque el DAS es el PAN. Dice que van a realizar consultas para determinar si hay o no conflicto de interés. Explícame. Sigue corriendo el tiempo y se le sigue pagando. No sé qué tanto hay que consultar. O sea, si el local es del señor Cerda y el señor Cerda es director en el Ministerio de la Presidencia y el que alquila es el Ministerio de la Presidencia, evidentemente hay un conflicto de interés. Y además ya lo dijo Contraloría y ya lo dijo el procurador de la Administración. Ojo, porque aquí también está la opinión del procurador de la Administración. Oye, ¿y viste que el contrato con Ecolimpia para el manejo de Cerro Patacón, del vertedero de Cerro Patacón, relleno sanitario, yo no sé ya ni cómo llamar a ese esperpento, quedó truncado? Porque aparentemente las condiciones que ofreció Ecolimpia no fueron de satisfacción del gobierno. Así que ahora buscar otro, me imagino que harán una licitación, que es lo que corresponde, para buscar otro oferente o otros oferentes que quieran manejar ese servicio. Eso es un servicio público, además, de disposición, que ojalá se haga en esta ocasión como Dios manda, ¿no? Con un verdadero relleno sanitario, con los parámetros y los estándares que requiere para evitar contaminar los suelos y los aires en las cercanías de donde queda ese relleno. Pero bueno, una situación que se esperó hasta el último minuto para hacer una contratación prácticamente directa y que ha quedado truncada, porque lo que mal empieza, mal termina. Exactamente, lo que mal empieza, mal termina. Ayer hablaba justamente con un juez de extinción de dominio de Guatemala y me decía lo que decíamos acá de la legitimización de los bienes después de 20 años, ya que los diputados quieren ya eliminaron del proyecto de extinción de dominio la imprescriptibilidad.
Entonces los casos prescribirían, los bienes serían legítimos después de 20 años. Y lo que el ilegítimo empieza, ilegítimo termina. Sí, pues sí, es que el paso del tiempo no legitima un bien adquirido ilegítimamente. Pero lo grave es que lo legitime el Estado. Bueno. Eso es lo grave, ¿no? Oye, en otros temas, el turismo mejoró 7% en comparación de enero del 2019, pero el empleo no. Eso es curioso, ¿no? Y hay más informalidad casi que nunca. O sea, hay 60.000 nuevos contratos laborales en el primer trimestre del 2023, 20.000 contratos por mes más o menos, y es el mismo promedio mensual del 2022. Pero había casi 32.000 nuevos contratos laborales antes del 19. 20 versus 32.000. Es parte de la nueva dinámica que generó el aislamiento que tuvimos que sufrir o de estar sometidos durante la pandemia del COVID-19. Que por cierto, las cifras de ayer del COVID-19 siguen cayendo en Panamá y a nivel mundial. Es decir, ya eso será endémico, dentro de pronto será declarado oficialmente endémico por la OMS. Entonces, como consecuencia de esa nueva dinámica, también hay que decirlo, hubo gente que se volvió autogestor, emprendedor, qué sé yo, y decidieron que era mejor ser independiente, autogestor, porque le está yendo bien en los emprendimientos, debo suponer, y no salir a solicitar nuevamente ser empleado. Parte de eso, sin duda alguna, debe ser el componente de esa disminución en los contratos de trabajo. Al fin y al cabo, los contratos de trabajo son para empleados. Sin embargo, dicho esto, los niveles de desempleo no se han visto disminuidos. Y recordemos que el nivel de desempleo se basa en encuestas que hace el INEC, donde se le pregunta a la persona si está buscando trabajo. Cuando está buscando trabajo se considera un desempleado. Cuando no está buscando trabajo, no se incluye dentro de la cifra de desempleo. Entonces yo debo suponer que habrá algún grupo de emprendedores que no les está yendo suficientemente bien y entonces siguen buscando trabajo y por eso el nivel de desempleo... O gente que finalmente se quedó sin trabajo. No baja. ¿No? Sí, claro, pero el que se queda sin trabajo no se queda quieto porque tiene que comer, tiene que hacer algo, se va a vivir con un familiar o algo, pero sigue buscando. Pero me imagino que dentro del grupo de emprendedores hay algunos que sí están buscando trabajo. Pero a mí lo que me llama eso es lo que requeriríamos de data abierta de las cifras oficiales para poder analizar, desmenuzar, etcétera, y sacar conclusiones más precisas, ¿no? Data abierta, pero además propuestas de los candidatos que no estamos viéndolas. Todo lo que se está hablando de si se van a unir, si Martinelli va a correr, a quién hay que ganarle, la estrategia para ganar. Pero yo no he visto una sola propuesta formal, seria, de este tema, de estos dos temas, sí, de hecho. Sí. Yo me imagino que las propuestas se harán cuando ya haya candidatos, porque todavía no hay candidatos en firme, ¿no? No, pero... A propósito de candidatos, ayer se formalizó la petición y la aprobación del Comité Político Nacional del Partido Popular para otorgarle la dispensa al expresidente Martín Torrijos, miembro de otro partido, del PRD, en los requisitos que requiere ser un candidato, que se requieren para ser candidato del Partido Popular, que son determinados años de militancia, haber recibido cursos de formación política y estar al día en las cuotas partidarias que se pagan. Son 3. Entonces, eso lo aprobó ayer mismo el Comité Político y ahora falta que ahí tenemos en pantalla la carta del miembro de la Comisión Política del PP al y la presidente propuesta Daniel es Brea. Que la Comisión Política del Partido Popular, en uso de sus facultades, discuta, analice y vote la dispensa al precandidato Martín Torrijos Espino de todos los requisitos que establece el artículo 33 estatuto vigente a la fecha, a saber, 1, requisitos de tiempo de inscripción, 2, requisitos de seminarios de formación política e ideológicos y 3, cuotas obligatorias. Bueno, la propuesta fue aprobada en el Comité Político, de manera que ahora solamente queda que lo ratifique como candidato. Pero de un candidato que no es del PP, curiosamente. Sí, bueno, yo ahí creo no cumpliría con ninguno de los 3. Yo creo que el PP solamente ha tenido candidato propio en el año 1994, cuando fue Eddie Vallarino el candidato. De resto han sido candidatos de otro partido, Guillermo Endara, Alberto Vallarino, Martín Torrijos, Juan Carlos Varela. Y
Ya, creo que esos han sido los candidatos que ha abanderado el PP durante los últimos años. Entonces, Balbina Herrera también, en el 2009, 9. correcto. Así que bueno, ahora van a tener otra vez un candidato presidencial que no es del Partido Popular y no es en alianza, porque antes eran en alianza. La curiosidad de esta ocasión es que no es ni siquiera en alianza con el partido del que sí es miembro el candidato. Por ahora. Por ahora. Vamos a ver qué sucede, ¿no? En las últimas elecciones, el PP apoyó a Blandón del panameñismo. Sí, Bueno. sí. Oye, ¿y viste la carta de Raúl Pineda? Bueno, pues ahora más adelante vamos a preguntarle a nuestro invitado aquí si él también envía ese tipo de cartas. Tenemos la porque carta, productor. Bueno, en el knockout que le hiciste al doctor Enrique Lau, él reconoció que él recibía cartas de diputados recomendándole nombrar personal en la Caja del Seguro Social. Después dijo que sí, que él nombraba, pero no por la recomendación, sino por las calidades y las aptitudes y calificaciones de los que nombraba. Oye, lo cual deja claro que sí nombra y pues sí recibe sí cartas. Sí recibe pero y mira nombra. que a nivel privado, en grupos privados, él ha comentado que él nunca dijo eso. Entonces, como después dice que sí, pero que no los nombra por lo que la gente piensa que los nombra. Para ver. Bueno, esas son nuestras... Está cordialmente invitado a aclararlo aquí. Nuestras no, las contradicciones de quienes están al frente de determinadas instituciones. Ahí está la carta. Vamos a leerla, don Guido, de voy a leerla. 29 de marzo del 2023. Sí, o sea, Proceda usted, Flor, que... con su melodiosa voz a leer la carta dirigida al doctor Enrique Lau Cortés. Reciba de mi persona los respetuosos saludos, a la vez felicitarlo por sus delicadas funciones. La presente es para solicitarle respetuosamente considerar está cortado ahí, Está cortada, seguramente para la señora Nairobi Yariet Ovalle Díaz, con cédula de identidad personal número tal. Cabe mencionar que la señora Ovalle es una persona con alto y se corta, razón por la cual extiendo esta recomendación. Agradezco a usted toda la atención que le brinda la misma. ¿Qué tal? Pidiendo... atentamente, Atentamente, Raúl Pineda. Vergara, ahí está. La carta de recomendación. Que le pide, ¿tuviste, don Hugo? La carta de recomendación de Raúl Pineda para el director Enrique Lau Cortés. Habrá que verificar. Enrique, él recibe de todo. La diferencia con Raúl es que Raúl dice, sí, yo sí mando cartas. Bueno. Y uno se queda pensando, espérate, ¿qué vale más aquí, no? Los demás Mira, guardan silencio. yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, la gente dice, es que Pineda es de lo peor y tal, pero por lo menos da la cara y dice las cosas como son. ¿Quién sabe, los demás son iguales o peores, pero simplemente no lo dicen? Bueno, y sobre el tema caja de seguro social, nos estamos rasgando las vestiduras ahora, pero aquí hubo un pacto de gobernabilidad, donde todavía hoy son directores, hijos de quienes eran protagonistas de ese pacto de gobernabilidad, que representaban al PRD en ese pacto de gobernabilidad con el señor Varela. Bueno, y gente recién graduadita que llega y llega de jefe, tú te quedas de que, espérate, es porque tiene el apellido de fulano de tal, que es el presidente del partido tal, que tiene un pacto de gobernabilidad. Bueno, pero no lo aplica lo mismo. No aplica lo mismo con la hija de la ministra de la mujer, sobrina de Balbina Herrera. Él es exactamente el beca mismo en el extranjero en Boston. Auxilio económico. Auxilio económico. 40,000 dolaritos. Un O tema que tenemos pendiente. La madre de trabaja hace un siglo y medio en el Estado. Y hoy es ministra. Además, o sea, eso es un conflicto de interés, pero tremendo. Igual que el conflicto de interés de Eduardo Cerda con la tierra con el edificio del DAS en Herrera. Eso no puede ser. El tema no es que haya conflicto, sino que si se descubre, porque de pronto, no nos dimos cuenta, pues vamos a pensar que nadie se enteró. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, corrijan, ¿no? El momento de corregir, porque al final vamos a pensar que se equivocaron, porque todos nos equivocamos, cometieron un error. Recibieron una carta y por la carta no nos fijamos quién era, ni quién firmaba la carta. Corrijamos. Y yo me quedo pensando en la caja, es porque en la caja hay gente que hace carrera, tiene años, estudia, qué sé yo.
Usted no puede aspirar a tener una jefatura, tiene que No, ser porque ahí el le hijo nombran al hijo de Benicio Robinson. de un presidente de un partido, que hay un pacto de gobernabilidad, que usted esté en la oposición o espere en fin. Y por eso tenemos el ejército de trabajadores en la caja, que es un secreto a voces. Tenemos más gente de la que se necesita, porque es un voto Más gente de la que se político. necesita y mucho más administrativos que personal aquí médico. se perdió la media, aquí se perdió la media. Y los políticos, la mayoría de ellos, eso no les interesa. Les interesa es acomodar a los suyos, a sus dirigentes, en fin, tenerlos ¿cómo que se llama? Dirigentes políticos, deportivos, ¿cómo que es? Promotores deportivos y culturales. Promotores deportivos y culturales, etcétera. A propósito del seguro, ayer el presidente Laurentino Cortizo hizo una visita de cortesía a la Estrella de Panamá. Hoy hay un reportaje que firma Adelita Coriat sobre esa visita. En la que estuvo Wackett, por cierto. Estuvo Abdul Wackett, lo identifican como presidente del grupo Huiza, ¿no? Y estuvo Eloy Alfaro, que es el presidente del grupo GESE. Hay que ver si el presidente recibe una llamadita de Mari Carmen Aponte y le explica. Bueno, Bueno, lo que quería destacar es Bueno, que... ¿qué opina? No, lo que quería destacar es que el presidente Cortizo emplaza ahí en esa reunión, o dice emplazar, o dice que emplazó a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social a que retome el diálogo por el seguro para abordar el tema del IBM, pero insiste en que él no está de acuerdo con recomendar medidas paramétricas, cambio de medidas paramétricas. No, es que definitivamente, Entonces, como él ya sabe que él no va a tocar ese tema, ¿qué importa, no? Claro, entonces eso es... Una no sé, posición politiquera e es irresponsable. una posición cómoda y totalmente irresponsable. Porque Ese es como la gente que va al médico y se autorreceta, ¿no? Y le dice al médico que sí y que no. sí. ¿Para qué va al médico? ¿A qué va al médico? ¿Para qué vamos a dialogar si esto no? Sí, En fin. no, terrible. Pero Bueno. bueno, vámonos a cambio y ya volvemos porque tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio ya. Ahí tenemos imágenes del lanzamiento que se va a producir en unos minutos del Starships de SpaceX, el mayor cohete de más grande tamaño en la historia de la aeroespacialidad, no sé cómo el término que se usa de la historia de la aeroespacial. conquista del espacio, de la era espacial. Ahí está listo ya para el conteo previo. ¿Qué busca Final. ese lanzamiento? ¿Ese no es el de turismo? No sé si este tenga que ver con el tema del turismo espacial, pero bueno, esto es una empresa privada, ¿no? Es una empresa privada que digamos, le compite a la NASA, pero un lanzamiento de esas dimensiones debe tener más de un propósito. Yo no creo que sea solamente el turismo. Sí, exactamente. Bueno, sí, está. exacto. Ya Es- Elon tiene los ojos puestos en Marte. Y Elon fue también uno de los que propulsó el turismo espacial. No está Sí. muy lejos nuestro invitado de lo que estaba diciendo del turismo, ¿no? Por ahí va el asunto. Pero el invitado de hoy sí no tiene nada que ver con Elon Musk. No sé. Esa es la parte Él nos dirá. opuesta. Bueno. Lo que sí es que hay diputados que a veces limpieza. me da la impresión que están en la luna, están en el espacio, están en las nubes. No, uno los va a entrevistar. sobre Tenemos al algo. diputado Leandro Ávila. Uno lo conoce, pero don Leandro está ahí, ¿no? Con Leandro podemos hablar de varios temas. Extinción de dominio, Porque por favor. extinción de ejemplo, dominio es uno, porque sí, porque es obligatorio, pero también podemos hablar del seguro, porque él ya le tocó manejar la primera reforma ¿En serio? que se dio durante el gobierno de Martín Torrijos, casualmente. Así que podemos hablar de los dos temas con el diputado Leandro Extinción de Ávila. dominio, ustedes, los diputados, están buscando eliminar la imprescriptibilidad y limitar la figura, la acción de la figura a 20 años. ¿Los bienes que nacen ilegítimos se legitiman después de 20 años? ¿O lo que nace ilegítimo se mantiene ilegítimo? Bueno, nosotros, los diputados, no estamos buscando quitar nada. Hay una mesa técnica que se instaló. En esa mesa técnica han participado todos los sectores del país que hayan querido hacerlo. Nos hemos encontrado con una situación especial que hay un grupo de abogados penalistas que defienden el Estado de Derecho, defienden un sistema penal acusatorio,
y otros abogados que son civilistas, que plantean otra teoría de cómo debe manejarse el tema de la extinción de dominio. La diputada que preside la comisión de la mesa técnica es la diputada Corina Cano. Por ende, las propuestas que se están haciendo y las modificaciones no responden a diputados, sino responden al interés que ha tenido la mesa técnica en un fuerte debate que se ha dado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y los actores que le he mencionado. Inclusive hay gente del sector privado. Entonces no podemos decir ahora mismo que los diputados hayan modificado nada, porque la diputada Corina sola ella no puede modificar ningún artículo, sino que es lo que sale de la mesa técnica. A mí me llama la atención porque, le pongo un ejemplo así al azar, las modificaciones al Código Electoral. Hombre, proporciones guardadas, tenemos una mesa técnica donde están todos los sectores y deciden esta es la mejor hoja de ruta del país o para el país en materia electoral. Pero cuando eso se lleva a la Asamblea dice, no, espérate, es que nosotros tenemos el derecho constitucional de decidir lo que se va a hacer y deciden incluso a contrapelo de lo que la sociedad dice y de lo que dice esa comisión. En este caso, no, ya no es la Asamblea Soberana la que decide, que tiene la potestad constitucional, es la comisión técnica. ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Yo quisiera, porque me parece que hemos empezado la entrevista sobre la base de que todo el que nos está escuchando sabe de lo que estamos hablando. Y yo creo que no. O sea, ha costado un poquito de tiempo que la gente comprenda qué es esto de la extinción de dominio, cómo el Ministerio de Seguridad te mandó el proyecto originalmente. El Ministerio de Seguridad te manda un proyecto originalmente en donde incluía todos los delitos que están en el Código Penal y en el Código Procesal, lo incluía en la extinción de dominio. Eso contradecía lo que el Ministerio de Seguridad le ha dicho a la sociedad panameña. ¿Qué le ha dicho el Ministerio de Seguridad a la sociedad panameña? Queremos una ley para combatir el músculo de económico de las organizaciones delincuenciales. O sea, una herramienta para combatir el músculo financiero de las organizaciones delincuenciales. Y si esto es así, ¿por qué me incluye todos los delitos? Porque, por ejemplo, corrupción, peculado, que son delitos contra la administración pública, tienen que ver porque un grupo criminal muchas veces se actúa bajo el paraguas político de funcionarios. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso que estaba la funcionaria de la Corte pasando la información de un grupo narcotraficante a los narcotraficantes. Y ya lo hemos visto en muchísimos casos. Bueno, esa funcionaria, si fue así, como se señaló, yo también vi la nota de noticia, esa funcionaria se le aplica entonces uno de los delitos que está ahí, todo lo que tenga que ver con narcotráfico, porque participó de una actividad delincuencial que está específicamente consagrada en esta ley. Porque puede haber testaferros, puede haber un montón de cosas. Puedes no haber participado en un acto delictivo, pero sí tener bienes que no puedes justificar. Por eso es un proceso independiente. Ahora la pregunta es... Los delitos de corrupción... Si quitan el delito de corrupción y de peculado, significa que al grupo de narcotraficantes o al criminal lo van a condenar o lo van a quitar los bienes, pero al funcionario que le facilitó el crimen no lo tocan. Miren, todo el que haya participado en una actividad que está catalogada en las 11 listas, en los 11 puntos de delito que hicimos y participa de esa actividad, es sujeto a que se le quite su propiedad. Ahora bien, ¿qué pasa con los delitos de corrupción? Los delitos de corrupción, lo sabe muy bien el amigo Guido, tienen su jurisdicción especial. Inclusive aquí se aprobó una ley 34 que le permite al Ministerio Público de manera sumaria atacar todos estos temas de narcotráfico, todos estos temas, y no entendemos la razón de la ley de extinción de dominio. Pero los delitos de corrupción, si usted lo absuelven en lo penal, a usted lo persiguen en lo patrimonial. Y prueba de eso es que en la Fiscalía de Cuentas y en el Tribunal de Cuentas ya hay recuperación de dineros mal habidos y de propiedades mal habidas. O sea, entonces, ahí está el fiscal para que responda. Él mismo dice que eso no es así. Entonces, los delitos de corrupción, o sea, hay gente que dice, bueno, ¿por qué no incluimos también evasión fiscal? Hay gente que dice, ¿por qué no penalizamos calumnia e injuria para que también se incluyan los delitos de extinción de dominio? Nosotros hemos dicho, vean acá, esto no es un catálogo de delitos de lo que quiere todo el mundo. Esto es un catálogo de delitos de lo que pidió el Ministerio de Seguridad y era para combatir el músculo financiero de las organizaciones criminales. Y sobre la base de eso, no es la Asamblea, porque quiero que sepan, ya mencioné,
La diputada Corina ha estado en la mesa técnica. Yo la he acompañado en el 90% de las reuniones. Pero no somos nosotros los que estamos diciendo qué se quita y qué se pone porque no hemos llegado a ese punto. Pero ese principio no opera en todos los temas y se lo puse en el ejemplo en el Código Electoral, en por el ejemplo. primer debate. Bueno, Ahí pasa Hugo, lo que los diputados dicen que va. Hugo. ¿Por qué en esta ocasión Pero los puede diputados pasar se levantan también, y dicen Hugo, yo creo que puede incluimos pasar. los delitos contra la administración pública? Hugo, por constitución son los diputados los que determinan cómo queda la ley. O sea, no porque el Tribunal Electoral nos manda una ley se la vamos a hacer como ellos quieren. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en alguna cosa con el Tribunal Electoral y, por ejemplo, yo propuse mi ley sobre conservar la papeleta de votación. El Tribunal dice no es necesario, pero ahí tienes el problema de cambio democrático, que si actas alteradas... que Eso esto, que lo es otro. más profundo que la acta ¿A dónde alterada? tienes que ir? Tienes que ir a la fuente original. Ese es otro- Porque las actas las hace la gente y la acomoda a su manera. Quien tiene el control la acomoda a su manera. Entonces yo decía, preservemos la papeleta. Y dice, no. Entonces, no Pero todo lo espérese, que el Tribunal ahora Electoral vamos nos a mande, esa- ahora no todo lo vamos que a nos eso, mande una bueno. institución tenemos que aprobarse. porque después nos manda. Debo puntualizar algo. Si bien es cierto que hay la jurisdicción especializada de cuentas para perseguir las lesiones patrimoniales, que se supone que es con independencia de cualquier otra jurisdicción, no menos cierto, diputado, es que en no pocas ocasiones la jurisdicción penal se basa en lo que determinó la jurisdicción de cuentas, que no debería ser así, porque perfectamente puede cometerse o no cometerse una lesión patrimonial, pero sí haberse cometido un delito Ahí y voy. viceversa. No, pero usted me invirtió el proceso. Usted me invirtió el proceso. La mayoría de los casos, porque la Fiscalía de Cuentas no puede hacer investigaciones por cuenta propia, sino De que oficio, depende sí. del informe de auditoría de la del informe de Contraloría. auditoría. Sí, correcto. ¿Qué sucede? Que primero va a lo penal y si te encuentran culpable, automáticamente, obviamente pasas a lo patrimonial. Pero si te encuentran No necesariamente, inocente, si te no encuentran necesariamente. inocente también en lo penal, la Fiscalía de Cuentas puede de manera Y viceversa. diligente hacer las Y cautelaciones. viceversa, que sean Ahora, necesarias. porque es que, Claro, porque es que puede una haber cosa, Por eso jugada, tenemos- se es que son- muere, es que el caso exacto. prescribió. sí, es que son, digamos que son actuaciones diferentes, aunque se parezcan, es diferente, porque para que haya un delito tiene que haber o dolo o culpa. Para que haya una lesión patrimonial no tiene que haber dolo. Sin embargo, no tiene esa que haber dolo. jurisdicción te persigue en lo patrimonial si Sí, considera claro, claro. Puede ser que has dañado las finanzas públicas. puede ser que una persona salga inocente, absuelta En lo penal. y resulte culpable, responsable, que es el término, en lo patrimonial. No sé, Pero viceversa siento, también. Yo siento O sea, de verdad como ciudadano, sin ser abogado, porque este tema no es solamente de los juristas, este es un tema que tiene que ver con la sociedad Mira, panameña. mira. Mire, yo como ciudadano creo que es un buen momento para hacer un alto y una reflexión. Uno de los delitos que más está golpeando a esta sociedad y que le está negando la educación, la salud, etcétera, a los ciudadanos es la corrupción. Y es una buena coyuntura para buscar un mecanismo y golpear en el órgano más sensible a los corruptos, que es el bolsillo. Mira, yo te voy a decir una cosa. De la corrupción Ajá. se ha hecho un arma para combatir al adversario. O sea, cuando tú me hablas de la corrupción, tiene que ser la corrupción probada. De la corrupción probada. De Pero la si corrupción, elimina la posibilidad de que Pero se sí, investigue. pero cada vez más limitado. La corrupción donde tú has pasado Sí. por un proceso de Claro. investigación Sí. y te demostraron que tú hiciste actos ilícitos. Acá debemos tener claro que con la extinción de dominio es otra cosa. El panameño debe saber que si nosotros le aprobamos al Ministerio de Seguridad la ley como la mandó, todos los panameños, sea campesino, sea trabajador de la construcción, sea quien sea político, no político, sea empresario, mañana pasado un fiscal todopoderoso con su sano juicio, con una llamada anónima, no con prueba, llamada anónima. No, te no, puede- eso no es lo que dice, eso porque yo fue- me lo no, leí. eso fue lo que mandó el Ministerio No, de Seguridad. no es Eso verdad porque yo me lo bueno, leí. sí es Lo que verdad porque dice sí lo ahí, leí yo, sí no. lo leí y lo tengo yo. Bueno, leyeron- Yo soy Se puede el que estoy ahí y lo actuar leí. bajo tres- Sí. Se puede actuar bajo tres ¿Cuáles tres? posibilidades. Denuncia, Ajá, y la denuncia espérese. probada. Calma, Ah, no, yo calma. me leí el documento. Pero es que después de la denuncia no te van y te confiscan nada. No, de Hay una vez. No, hay ningún proceso. no es verdad. Ahora va a haber proceso. Hay una investigación. que hay que Ahora va a hacer. haber investigación. No es verdad. Yo me lo leí los dos. Mire, le voy a Es explicar. investigación previa a la acción a la solicitud de acción de comiso. El comiso era automático con una denuncia No es tal cual verdad. como nosotros lo ¿Qué planteamos. pasa, diputado? Yo no lo recuerdo así, pero vamos, miremos la experiencia de otros países. Entonces, He estado leyendo Costa Rica, pero- que es una experiencia bien interesante, ¿Y y por a qué ellos no se les ha pasado... ¿Y por qué no leíste Colombia? No, Colombia bueno, es imprescriptible. sí,
¿Por qué ustedes eliminan Le la damos Colombia, pues ya que no imprescriptibilidad? quiere leer Costa Rica. Bueno, Yo digo Costa Rica porque Costa Es Rica que lo está la debatiendo. Asamblea no ha eliminado nada y vuelvo y le reitero, cuando me habla de investigar, vaya a ver cuántos procesos donde el Estado colombiano tiene que devolverle los bienes y las propiedades y los recursos están estancados con 15 y con 20 años después que te quitaron tu propiedad porque actuaron de manera injusta sobre la base de que había una ley sumaria que El te podía hacer tu problema no es propiedad. la ley, es Ahí quién la está. aplica. Entonces aprendamos de los, bueno, aprendamos de nuestros vecinos y eso es lo que estamos corrijamos haciendo. esos Y errores eso es y lo que panamiñicemos. y eso es lo que estamos Le pongo el haciendo. ejemplo ahora de Costa Rica. Eso es lo que estamos haciendo. Le pongo el ejemplo de Costa Rica. Mientras la acción penal avanza, ellos están creando la esfera. Escuche, acción penal avanza. escuche. Sí, exactamente. Ellos dicen, esto toma muchos años. Entonces, mientras eso avanza, están creando la esfera para que quien esté involucrado pueda demostrar la licitud de sus bienes en un proceso rápido. Si comprueba la licitud, no hay problema, el proceso penal sigue andando, pero tiene que probar la licitud de los bienes. ¿Por qué no nos engañemos? Usted va aquí por un campo, usted va a Palmas Bellas, por ejemplo, y usted se da cuenta que la mansión de la persona que fue aprehendida en Costa del Este ayer resaltaba en medio de... Y usted se dice, este caballero cómo pasó a mejor vida. Entonces, vemos cómo gente pasa mejor vida en este mundo. En este caso era narcotráfico, pero hay quienes llegan en unos carritos muy humildes a ser servidores públicos y a los 2 meses tienen unos carros que Bueno, tienen pero- que pasar años yo trabajando honestamente para poder tenerlo. Pero en ese caso del que llegó con el carrito muy humilde Sí. y tiene una mansión, 10 mansiones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se necesita ahí, distinguido? Bueno, Sí, ahí sí, hay sí. un proceso de enriquecimiento Ah, justificado que y debe, existen leyes para eso. que debe documentar la Contraloría General no de la han República. aprobado Y nos ha gran parte de funcionado los lo que casos. tenemos. Existen Sí. leyes para eso. Nos ha funcionado las leyes que tenemos. Tenemos leyes para eso. Sí, las tenemos, Si- pero si nos todo han lo- funcionado. si creemos que le todo han lo dado vamos- satisfacción al panameño. Oye, hay Si creemos que todos los males de la sociedad lo vamos a resolver con extinción de dominio. diputado, hay No, otro, no, eso no es lo no que todos es los sugerido. males, porque la Eso ley de es lo que extinción de es dominio tiene un sugerido. propósito muy claro, No, que claro. es atacar el crimen organizado y los delitos que están socavando la democracia, Claro. entre eso la Ese es corrupción. uno de ellos. Ma, yo Entre quiero eso la hacer corrupción. dos preguntas claras. Pero fíjese usted, con la legislación que tenemos actualmente en materia penal, si fuera suficiente, por ejemplo, hay un caso muy conocido de un señor que asaltó un banco en la zona libre de Colón, se robó $3 millones en medio del proceso penal, el señor falleció y la familia heredó los $3 millones, quedó legitimado por un proceso de sucesión, un dinero que era Exactamente, producto de un por eso robo. la persona podía Entonces, morir, claro. podía ¿Y eso qué fugarse. es? ¿Eso a dónde pasaría automáticamente? Pasaría a extinción de dominio porque ese delito Claro. está incluido en la extinción de dominio. Y los Pero con actores corrupción pasa lo podrían mismo. Si actuar. un corrupto se roba 17 millones de dólares pero al y corrupto, se muere, los hijos se al quedan con la plata de la corrupto o a los corrupción. corruptos tiene que probarle eso a través de un proceso. Pero se les Acá no hay prueba. proceso, acá es de manera sumaria. No, hay un proceso Se de invierte la extinción prueba de de la dominio. carga. Diputado. Se Hay un invierte la prueba de proceso de la extinción carga. de dominio que incluso sí. tiene recurso de apelación ante un tribunal de extinción Claro. de dominio superior. O sea, tampoco es que es mando un militar. La cosa no es así Bueno, tampoco. el tema es, Pero yo quiero hacer dos preguntas Por claras. favor. Primero, ¿por qué eliminan la imprescriptibilidad y lo limitan a 20 años? bueno, la imprescriptibilidad significa que si lo dejamos así, podemos irnos a 1903. ¿Te parece correcto? No, esa es Lo que no retroactividad. me parece correcto. Eso es retroactividad. Y la imprescriptibilidad es que un delito nunca vence, pues, y que lo mismo te puede mira, buscar Pero para espérense, siempre. Es la mi imprescrip- punto es por qué la imprescriptibilidad es importante. Porque en este momento lo que puede hacer el criminal es esconder su bien por 20 años y después decirme lo gozo, Ok, aunque lo haya así. adquirido Ah, ilegítimamente. ¿Y te parece a ti que después que hayan personas que hayan trabajado toda su vida y que hayan fallecido, porque el hijo de fulanito de tal que falleció estaba en una conducta delictiva, entonces, como hay impracticabilidad, te puedo quitar los bienes? Si Sí, el ¿verdad? hijo ¿Cuál es la demuestra que diferencia? el padre- ¿Cuál es la diferencia entre los bienes legítimos y los bienes ilegítimos? O sea, La ¿Cuál es manera la como se diferencia? adquirieron. El proyecto no lo planteaba. El origen. El proyecto Entonces, planteaba, bueno, pero toda esa aclárenlo. cosa- Una toda esa pregunta. cosa la hemos visto. Pero Una pregunta, aclárenlo, si yo le no hay que pido- eliminarlo. Si yo soy fiscal en este momento, juez y extinción de dominio, y yo lo llamo a usted y le digo, demuéstrame que compraste ese carro o esa finca o esa casa o ese lo que sea, legítimamente, ¿usted me lo puede demostrar o no me lo puede te voy a demostrar? responder, pero te voy a responder con mi propio ejemplo. Yo estoy comprando casa desde 1979. Me he mudado como 4 o 5 veces. Yo te puedo tener de las 2 últimas propiedades en qué banco financié esto que lo otro. Pero tú crees que en 1979, yo me acuerdo que yo hice, y tengo que ponerme a buscar papeles de 1979, de 1984. Habría que darle seguimiento en la red ¿Podría bancaria. buscarlo Pero hay o no? mecanismos. No, creo que no. Creo que te puedo buscar desde las 2 últimas Bueno, transacciones que he hecho. pero- Pero tú no puedes poner a una persona de que me haces una ley hoy
Y después de 45 años de estar viviendo en sociedad, de estar pidiendo préstamos, de estar pidiendo lo otro, búscame los papeles de hace 49 años. Es O que sea, si ¿y qué usted es pasa? un ¿Y qué tipo pasa? organizado, guarda todo eso. Ahora vamos a tener que ser organizados. ¿Y qué pasa si esa persona... Claro que ¿Por qué vamos no? a tener que Sí, ser organizados. ¿qué pasa si esa persona se murió y dejó ese bien a su hijo? Ahora el hijo, mira, por ejemplo, yo tengo una vida muy sencilla, ¿no? Antes que yo salga de la administración pública, yo nada más le voy a pedir al contralor que me certifique todo mi salario de vengado de 1978 a la fecha. Eso se lo debo a mis hijos. Van, aquí está, defiéndete con eso. Yo lo puedo hacer. Pero ¿cuántas personas? Pues yo trabajé en la administración pública y debe haber toda Ahora, esa información. Pero ¿cuánta gente más lo puede hacer? No es O sea, un de eso se secreto, trata. no es un secreto que cuando se habla de corrupción y a veces, tal vez hasta de manera injusta, pero se piensa... Pero mira, Hugo, ustedes han agarrado el proyecto de Permítame. extinción de dominio como que ustedes han dicho que tiene que ser ese tema. Mira, vamos a hacer una cosa. Ese Incluyamos es el ese tema, tema de la ley. incluyamos ese Incluyalo. tema y eliminemos todo lo demás para ver. No, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque Inclúyanlo con lo que pareciera, están. o sea, tenemos una fiebre con ese tema de la corrupción. no es y una te voy a decir fiebre una cosa. cualquiera. Una fiebre. No es Es una que, fiebre. ¿dónde están las Es una denuncias? enfermedad. ¿Dónde Es están un las cáncer. denuncias en los Las medios? hay. Oiga, las hay, Las las hay. hay, se publican en los medios todos los Sí, las días, hay. etcétera. Bueno. Algunas se inuncian por la noticia crimen, Entonces otras ustedes no están preguntándole a la Sí persona las hay. correcta. Tienen que preguntarle al Ministerio Público, Y- tienen que preguntarle a los No le otros preguntamos actores. al Es uno de los diputado que dónde ha se hacen las propuesto- leyes. Claro. Usted es Tenemos que uno ver de los leyes. ha propuesto quitar corrupción de No, ese proyecto. mire, le voy a decir una cosa. Yo no he propuesto nada porque, vuelvo y le reitero, los diputados no estamos proponiendo modificar nada. Hay una mesa Usted lo técnica. dijo. Yo Sí, tengo mi posición. Por mi eso- posición es contraria a la de ustedes. Mi posición es que ya existe una legislación en esa materia. ¿Ha Es sido un- suficiente? ¿Le da satisfacción eso a los Eso a panameños? mí no me da, yo no sé si a ti te la da, pero mí no. hay ¿A una usted sí? legislación, hay una ¿A legislación usted en sí? eso. Los actores que cumplan con su ley, no tengo que ver con eso. Pero es que- eso lo tienen que ver los actores. ¿Por qué no cuestionas al Ministerio Público? ¿Por qué no cuestionas a otras Sí, instituciones? lo hemos cuestionado. Pero nosotros es en la más, aquí hay Asamblea un fiscal de hemos hecho cuentas las que le leyes dice que no es permiten- suficiente. Hemos hecho las leyes que permiten que todo el mundo haga su trabajo. Oye, Aquí hay un Pero yo no puedo hacer exfiscal trabajo que le de dice los que no es demás. suficiente un lo que cuestionamiento que se hace, y me lo están preguntando un televidente, es de que en algunas ocasiones se ha denunciado, usted que dice que no hay denuncia, sí hay, que carros decomisados al crimen organizado se le asignan a diputados para su uso. El que se lo hayan asignado, busquen los nombres y publiquenlo. Hombre, a mí, Se ha publicado. No se ha publicado. apareció La princesa Kaira Harding es una de las que Pero, se pero, señaló ahora, de eso. Bueno, yo no voy a defender a nadie. Que han porque aparecido. Eso a mí no me interesa. Yo no andaría en un carro de un narcotraficante porque a mí no me van a meter un tiro por eso. Pero el que lo quiera hacer, ese es su problema. Ahora bien, es ilegal. Si es ilegal, hay que presentar la denuncia. Yo no sé si eso es legal, ni me interesa saberlo en lo particular porque yo no los pido. O sea, yo no ando en eso. No sé si me explico. Bueno. Pero Vamos si a eso, cambio y volvemos pero y si eso seguimos fuera, hablando pero de si ese eso tema. fuera ilegal, si eso fuera ilegal, hay que poner la denuncia. Usted acaba de decirlo, como yo no ando en eso, y esa me quedo con esa frase para la pregunta que le iba a hacer hace un rato. Vamos Pausa y a cambio y ya regresamos. volvemos. Vamos. Sí. Bueno, ahí vemos el despegue del SpaceX, el cohete más Starship. grande en la El historia. nombre es Starship. de Me dio SpaceX. como miedito. X. ¿En serio? ¿Y eso que usted no vaya adentro? El cohete Pero más ni grande aunque me pagues, güey. en la Yo no subo ni a historia montaña rusa. de la carrera espacial y, curiosamente, de una empresa privada del señor Elon Musk, que está preparando la conquista de Marte, según dice él, para trasladar a seres humanos a Marte. Ya por lo menos está haciendo turismo. Bueno. Al espacio. Ahora, la pregunta es cuándo se va a montar. Pero nosotros no podemos seguir en el espacio, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y usted usó una frase, yo no estoy en eso. Yo creo que el que no está en corrupción enviaría un buen mensaje diciendo que se incluyan los delitos contra la administración pública. Decir no lo incluyan incluso es un mal mensaje para la propia asamblea a la que se le cuestiona tanto precisamente por corrupción. Es una forma de decir, ¿y sabes qué? Que esto vaya, nosotros no le tememos. Es más, aquí están las herramientas y alguno de nosotros se está portando mal. Porque el mensaje que están mandando en este momento es Lo estamos cuidando necesitamos alejarnos del Exactamente. alcance de la ley. Bueno, Sí, yo- estamos cuidándonos. Yo quiero reiterar, este proyecto de extinción de dominio creo que va para 2 años en la Asamblea. Sí. En la, Abril. administra- en la- 2021. Sí. en la administración mía ahora, en este año que se vence, que lo hemos tocado. Y reitero, los diputados no hemos hecho ninguna modificación porque no estamos en el primer debate, estamos en una mesa técnica.
todavía este proyecto le Pero puede ya sufrir han muchas dicho sus modificaciones. opiniones Sí, abiertamente de cómo que va no a queremos votar. que eso No, vaya. nadie ha dicho que no queremos que vamos, sino que hemos dicho existe una jurisdicción especial para los temas de corrupción. Es una forma de decirlo. Y es una realidad. Sí. Entonces, con ese tema hay que tener mucho cuidado porque lo que siempre hemos tenido tratar de tener el cuidado es que esta herramienta no se convierta en una herramienta de persecución política. Pero espérese, Estamos hablando. Existen los todas las mecanismos leyes legales para que en no se manos- convierta en eso. Todas las leyes en manos equivocadas es un arma. No, pero hemos vivido. esta, tal cual como vino, era una ley sumaria, Flor. Yo no sé dónde tú leíste en el proyecto original que vas a tener un proceso. No, sin ningún proceso abierto, una denuncia te podían confiscar tus bienes y después se invierte la prueba de la carga en donde tú tienes que demostrarle al Estado cómo tú tienes esa propiedad. Pero O sea, bajo una bajo, investigación. bajo el Estado todopoderoso contra un ciudadano normal. Sí, y sí, Ahora pero bien, si lograbas demostrarlo, reitero, te devolvían tu ahora bien. pero ¿por qué? O sea, no- Cualquier ciudadano no le que tiene que distinguían el Pero es que la dominio de una ilicitud vez. de un bien No, es mira, lo más fácil de mira. demostrar. Yo compré este celular Yo tengo la factura. y yo tengo la factura. Pregúntele. ¿Y dónde sacaste la plata? Dice, de mi De mi salario. salario. Yo Ah, estoy seguro que tú no tienes la factura de ese celular. Te lo Sí, lo puedo tengo. decir. No la tienes. Está en mi Bueno. casa. Está en la caja. de Bueno, Búscamela. Y lo va a probar que la tenga de esa Leandro, fiscal que Leandro, se borra. espérese, Pero que se nos va el tiempo y yo... Pero más allá yo- te llega por correo también. Yo quería No hay que buscar preguntarle, por correo. yo quería preguntarle por el tema del seguro. Ese es un tema urgente, pero urgente, de vida o muerte. El paciente está agonizando. Y este gobierno, de su partido, PRD, que manejó el tema hace 15 años, casi 20, exitosamente, ha decidido mirar para otro lado. lo que sucede es que hay actores políticos, tanto independientes como de partidos, que creen que el PRD es el partido que tiene que resolver todos los problemas del No, es país. el que está en el No, pero es que gobierno. es el que está en el gobierno. Vamos, El que está en el vamos, poder. Vamos por orden. Que lo resuelva el panameñismo que está en la oposición. Vamos por orden. Pero si me dejan hablar, vamos por orden. Es el PRD con la presidencia de Martín Torrijos que afrontamos esta situación. Sí, Sí, por lo acaba eso, de sí, por eso decir. le estoy preguntando. Tuvimos nuestro costo político. Sí, está pero bien. lo que hicimos con el presidente Torrijos nos dio 20 años de vida a la Caja de Seguro Social. Y la ley 51 señalaba muy bien que cada quinquenio tenía que entregarse un informe actuarial para que la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y los gobiernos de turno pudieran actuar. Han pasado desde que Martín salió alrededor de 3 gobiernos y ninguno hizo nada. Ahora en periodo de campaña le dicen al PRD, háganlo de No, nuevo. pero 3 no, gobiernos no, incluyendo no, este. Ese 3 gobiernos incluyendo este que ya está campaña. terminando. ¿Y saben Pero- por qué? Fue hasta promesa de ¿Y campaña. saben por qué quieren que lo haga? Porque si nos vamos a Francia, donde Macron ha aumentado, creo que 2 un años. año para que 2 años. para las pensiones y 2 años para que te retrasen las jubilaciones, que entran a regir en el 2030 y las protestas enormes que han querido, es que saben que si nosotros tocamos ese tema en este momento es para que el país se prenda. Hubo No. promesa de No, campaña. porque ¿Por qué no mira, se ha cumplido? porque el que sabe de la Caja de Seguro Social, como lo sé yo, porque me tuve que alimentar de todo ese proceso, sabemos que si no se tocan las medidas paramétricas, no se va a resolver el problema Pero de el la Caja de Seguro presidente dice Social. no la toquen. Bueno, pero yo he hablado con el señor presidente y él dice que no la toquen, pero uno que domina bien el tema. Oiga, yo quiero- que conozco bien el tema. quiero sé que no se resuelve el problema de la Caja de Seguro Social si no y se por tocan las último- medidas y por paramétricas. último, Y eso ya- es un problema. bueno, por Ahora último, bien, diputado. déjame terminar. Dele. Pero te van a llevar una Se sorpresa. me acaba el tiempo. Se van a llevar una sorpresa porque yo estoy seguro que el presidente de la República pronto, pero muy pronto, va a mandar una propuesta de ley para en parte ir resolviendo ya el tema de la Caja de Seguro Social y le Que tocará. no tiene que ver con el Bueno, 50% y de le reaccióneme. tocará a los próximos. Los ingresos de Ese mineros, es muy ¿no? poquito. Reaccióneme. Viene, Claro, viene algo mejor. Bueno, ¿Y así? diputado, reaccióneme en 15 segundos a esta imagen que va a poner el productor en pantalla. Fíjese usted. Brigada Torrijos. Brigada Torrijos Santo. con la estrella verde. Bueno, eso es del presidente Torrijos, ¿no? Bueno, ¿Será? Ajá. parece ¿Usted ser. brigadista? Parece ser. No, yo sumaría, no? estoy en el PRD. Ah, ok. Y yo soy una Bueno, persona oye, disciplinada. Torrijito. se nos acabó el tiempo. Soy PRD y soy Torrijos. Gracias, diputado. Hoy jueves 20 de abril es el barbecue de extravaganza del Club Kiwani. Están invitados todos a disfrutar de ese evento especial en el conjunto monumental histórico de Panamá Viejo. Si usted Chau. tiene la oportunidad, dése su vuelta por allá. Así que, listo. Si usted Chau. continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana. Bendiciones.